Unidad 1, aritmética, secuencia didáctica 3, 5, los números irracionales. Actividad 6. Problemas planteados con palabras con números irracionales. Problema de geometría. Un microchip rectangular tiene una longitud de 7 milímetros y una diagonal de 7 raíz de 2 milímetros. ¿Cuál es el área del microchip? Uno de sus lados mide 7 milímetros y la diagonal 7 raíz de 2 milímetros. Entonces se forma lo que es un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, dado que se conoce un cateto y la hipotenusa, me hace falta por conocer el otro cateto. El teorema de Pitágoras con respecto a los catetos dice que el cateto desconocido es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es el teorema de los catetos. Entonces, sustituyendo el valor de la diagonal, que es la hipotenusa, 7 raíz de 2 elevado al cuadrado, menos el otro lado, que es 7 milímetros elevado al cuadrado, sustituimos los valores entre paréntesis. Recuerda que en esta potencia, cuya base es una multiplicación, se desarrolla como una multiplicación de potencias, es decir, 7 elevado al cuadrado por raíz de 2 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado. Ese se mantiene igual. Pero en esta potencia base multiplicación se desarrolla como una multiplicación de potencias. De tal manera que 7 al cuadrado es 49, raíz de 2 elevado al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado y me queda 2, menos 7 al cuadrado, que es 49. Por jerarquía, primero atiendo la multiplicación de 49 por 2, que es 98, menos 49, que es raíz de 49, y esta pues es una raíz exacta y es igual a 7. Factorizándolo, 49 7 al cuadrado, entonces es igual a 7. Bien, entonces tenemos que el área del rectángulo es igual a la base por la altura. La base es 7 y la altura también es 7. Altura es 7. Por lo que el área del rectángulo se calcula multiplicando base por altura, es decir, 7 por 7, que es igual a 49. Como las unidades están dadas en milímetros, aquí sería milímetro cuadrado, no centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Una pregunta muy común que suelen hacer en ese tipo de ejercicios es que si este lado mide 7 y este lado mide 7, la altura mide 7, pues no es un rectángulo, es un cuadrado. Entonces, si el problema está hablando de un rectángulo, ¿por qué me sale un cuadrado? Y la respuesta es que un cuadrado es un rectángulo. Recuerda que la definición de rectángulo es de ángulos rectos. Y un cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos, es decir, de 90 grados. De hecho, se dice que el cuadrado es el rectángulo más conocido. Pero es un rectángulo, un cuadrado también es un rectángulo. Que además de tener sus ángulos rectos, tiene otra característica, que sus 4 lados son iguales. El área de un terreno cuadrado es de 300 metros cuadrados. El terreno es cuadrado y mide 300 metros cuadrados. ¿Cuál es su perímetro? Bien, el área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. Despejando al lado, para calcular el valor de los lados del cuadrado, lado elevado al cuadrado es igual a es igual a L cuadrada. Aquí invertimos el sentido de la lectura. L cuadrada es igual a A. L cuadrada es igual a A. Entonces L va a ser igual a, este cuadrado se despeja como una raíz al otro lado de la ecuación.
Lado es igual a raíz cuadrada de A. Pero el área vale 300, entonces vamos a sustituir a por 300. El lado va a ser igual a la raíz cuadrada de 300. Factorizo 300 como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3. Este tema de factorización está explicado en un tema anterior, factorización de un número, para que lo revises. Entonces aquí tenemos que 300 factorizado completamente es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3. En este caso, los números que se escapan de la raíz es el 2 porque tiene el exponente para pagarle al índice. Se sale, pero también se sale el 5. Al salirse el 2 y el 5 afuera se multiplican y te queda 10. 3 es el único número que no puede escaparse de esta raíz de la cárcel y se mantiene aquí. Por eso es que esto es igual a 10 veces la raíz de 3. Este es el lado del cuadrado, pero me está pidiendo calcular el perímetro. El perímetro de un cuadrado es igual a 4 por L. Sustituyendo L por 10 raíz de 3, al multiplicar 4 por 10 raíz de 3, recuerda que en esa multiplicación asocio la multiplicación de los enteros. 4 por 10 es 40 veces la raíz de 3. Solamente se pueden multiplicar los enteros, la radical no se puede multiplicar, se indica. El perímetro es 40 veces, el valor exacto del perímetro es 40 veces la raíz de 3, y aquí las unidades son metros. El área de un terreno rectangular es de 150 metros cuadrados. Si la base mide exactamente 10 raíz de 3, ¿cuál es el valor exacto del perímetro? Para calcular el perímetro del rectángulo hay que sumarle los 4 lados, lo que son las dos bases, que es la misma distancia, y las dos alturas. Ese es un rectángulo, esta es una base, esta es una base, es la misma, y las alturas, las dos alturas para calcular el perímetro. Su fórmula es 2 veces el valor de la base más 2 veces el valor de la altura. La base ya la tengo, y vale 10 raíz de 3. Necesito la altura. Pero como tengo el área, y sé que el área de un rectángulo es el área es base por altura. Si la base mide 10 raíz de 3, me hace falta por conocer h. Por lo tanto, de esta fórmula yo voy a despejar a h. Si a es igual a b por h es igual a a. Y despejando a h por transposición del factor, o como se dice comúnmente en secundaria, lo que está multiplicando pasa dividiendo, aquí ya tengo a h despejada de esta fórmula. Sustituyo los valores de a, que vale 150, y la base, que vale 10 raíz de 3. En esta división, 150 entre 10 se simplifica a 15 entre raíz de 3. Ese es el valor de la altura. Recuerda que en una división no deben de existir raíces en el denominador de la fracción, por lo que se radicaliza multiplicando y dividiendo por raíz de 3, y te queda 15 veces la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 solamente es 3. 15 entre 3 es 5 veces la raíz de 3, y esa es la altura del rectángulo. Como ya tengo la base y ya tengo la altura, pues sustituyo en la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo, que es 2 veces la base más 2 veces la altura. Sustituyendo base y el valor de la altura que acabo de obtener, multiplicando 2 por 10 raíz de 3, te quedaría 20 veces por raíz de 3. 2 por 5 raíz de 3 se asocia a la multiplicación de 2 por 5, y el resultado va a quedar indicado que multiplica a raíz de 3, es decir, 10 veces la raíz de 3, 20 veces la raíz de 3 más 10 veces la raíz de 3. Estoy usando la ley asociativa de la multiplicación. Tengo 3 factores.
Asocio el primero por el segundo y el resultado, que es 10, queda indicado que multiplica al tercer factor, que no lo puedo desarrollar porque es un número entero y aquí tengo un número irracional. Ahora observa que el perímetro es 20 raíz de 3 más 10 veces la raíz de 3. Son radicales, términos que contienen radicales semejantes. Se suman los coeficientes en números enteros, es decir, 20 más 10 es 30 veces la raíz de 3. 20 veces la raíz de 3 más 10 veces la raíz de 3 es 30 veces la raíz de 3. Y ese es el valor exacto del perímetro. Y aquí se están pidiendo los valores exactos, no los valores aproximados con decimales. Es 30 veces la raíz de 3. Las unidades que están manejando en el problema son metros. Las unidades las pongo al final, no las pongo adentro de las operaciones. Simplemente entiendo que si aquí meto metros, en la salida le pongo metros. Este es un problema que es un poco más elaborado que los anteriores. Dice, los puntos A y B dividen a la diagonal en tres partes iguales. Del vértice A mide lo mismo que de A a B y de B a este vértice. Si el área del cuadrado es de 49 centímetros cuadrados, ¿cuánto medirá el lado exacto del rombo? ¿Cuál lado del rombo? Cualquiera. Un rombo, su definición es de lados iguales. Esto es un rombo, cualquiera de esos lados son iguales. De hecho, por definición de rombo, un cuadrado también es un rombo porque entra dentro de su definición. Un cuadrado es un rectángulo por la definición de ángulos rectos, pero un cuadrado también cumple con la definición de un rombo, que significa de lados iguales. ¿Cuánto medirá el valor exacto del rombo? Bien, como tengo el valor, es un cuadrado, tengo el área, yo puedo encontrar los valores de los lados del cuadrado. Si el área es igual al lado del cuadrado, y sé que el área vale 49, entonces 49 es igual a L cuadrada, o L cuadrada es igual a 49, despejando a L, enviando el cuadrado como raíz, me queda un valor, una raíz exacta. Raíz de 49 es 7 al cuadrado, es igual a 7, porque el cuadrado con la raíz se cancela. Bien, el lado del cuadrado mide, este lado y este lado miden 7. Voy a calcular el valor de la diagonal, entendiendo que aquí tengo, en esta parte, un triángulo rectángulo. Utilizo el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa, el teorema de la hipotenusa, dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí falta el más. Suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, este cateto mide 7, pero también este otro cateto mide 7. Entonces, sustituyendo los valores de los catetos, desarrollando las potencias, que son 7 al cuadrado 49, 7 al cuadrado 49. 49 más 49 es 98. Pero 98 factorizado completamente sería 2 por 7 al cuadrado. O 2 por 49. 2 por 49 es 98. La raíz de un producto se separa como un producto de raíces. Raíz de 49 es 7 y adentro se queda atrapado el 2. Raíz de 2 por raíz de 49, la cual es exacta y es igual a 7. Observa que aquí estoy usando la ley disociativa de la multiplicación. Puedo expresarlo como 7 al cuadrado o hacer la disociación de tal manera que uno de los factores tenga una raíz exacta que se escape de la raíz, que es el 49. Raíz de 49 se escapa como 7 veces
y el 2 se queda adentro. Esta es otra forma diferente de simplificar un radical. Pero para ello, pues tú tienes que tener en mente, por ejemplo, que los cuadrados de los primeros números, que 7 al cuadrado es 49, o que la raíz de 49 es 7. Si 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64, la raíz de 64 es 8, y así sucesivamente, todo número multiplicado por sí mismo te genera los cuadrados cuyas raíces son exactas. Bien, ya tengo el valor de esta diagonal, vale 7 veces la raíz de 2. Pero la condición dice que la diagonal se divide en 3 partes iguales, es decir, de la distancia que hay de A a B es igual a la distancia de la diagonal, que aquí estoy representando por C la hipotenusa, dividido entre 3. La diagonal, que es 7 raíz de 2, dividido entre 3. Y ese es el valor de la distancia de A a B. Ya tengo esta distancia, 7 raíz de 2 entre 3. 7 raíz de 2 entre 3. Ahora, 7 raíz de 2 entre 3 lo voy a dividir entre 2 partes para obtener esta primera distancia, esta distancia, formando con la otra diagonal del cuadrado, formando este triángulo rectángulo. Yo conozco el valor de AB, la distancia que hay de A al centro es la distancia de AB dividido entre 2. Si esta vale 7 raíz de 2 entre 2, aplicando regla de la herradura, te queda 7 veces la raíz de 2 entre 3. Recuerda que la fracción cae, o dicho de otra manera, el 2 se divide entre 1, que es el entero, y se aplica herradura. 1 por 7 raíz de 2, se multiplican los extremos y se multiplican los valores medios. Ya tengo esta distancia, AB dividida entre 2. Esta pequeña distancia vale 7 raíz de 2 entre 2. Ahora me interesa encontrar esta otra distancia, esta, que es el valor de la diagonal dividido, no entre 3, sino entre 2. Esta diagonal dividida entre 2 te dará, si esta es la base del triángulo, esta sería su altura, aislando este triángulo que está aquí. La diagonal vale 7 raíz de 2. Por acá la tenemos, la diagonal. ¿Cuánto fue? La diagonal es 7 raíz de 2. La diagonal completa, pero me interesa esta parte, que es 7 raíz de 2 dividido entre 2 y obtengo esta distancia. Con esta distancia, que es AB dividido entre 2, y la diagonal dividida entre 2, formo un triángulo rectángulo. Y para calcular el valor del lado del rombo, planteo el teorema de Pitágoras con esta distancia y esta distancia, porque es un triángulo rectángulo, el que se forma aquí, con dos diagonales de un cuadrado, se forma un triángulo rectángulo, el que está aquí. Bien, planteo el teorema de Pitágoras. La distancia de A al centro es 7 raíz de 2 elevado al cuadrado. El teorema de Pitágoras es la hipotenusa, que sería este lado, el lado más largo del triángulo, es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. La raíz de este cateto elevado al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado. El cateto de A al punto medio es 7 raíz de 2 elevado entre 6. Esto se eleva al cuadrado. Y esta distancia que dijimos que es la diagonal dividida entre 2, que es 7 raíz de 2 entre 2, también se eleva al cuadrado. En esta potencia, cuya base son multiplicaciones y divisiones, hay una ley de exponentes que me permite
desarrollar como 7 al cuadrado, que es 49. Raíz de 2 elevado al cuadrado se cancela y te queda 2. 6 elevado al cuadrado te queda 36. 7 al cuadrado es 49. Raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. 2 elevado al cuadrado es 4. 49 por 2 en ambos casos es 108. Te queda aquí adentro de la raíz una suma de fracciones con denominadores diferentes. El común denominador sería 36. Entre 36 para sumar fracciones, con el mínimo común múltiplo. 36 entre 36, 1 por 108, 108. Más 36 entre 4 es 9 por 108, te daría 972. 108 más 972 te da 1080 entre 36. Esta división es exacta y es igual a la raíz cuadrada de 30. 1080 entre 36 es 30. Y 30 es 2 por 3 por 5. Es decir, ya no se puede simplificar. No hay ningún número que se pueda escapar de la raíz y así quedaría esta respuesta. Los ejemplos, los ejercicios que vas a resolver son los que están planteados, estos 4, más esos otros 2, para que practiques para tu evaluación.